Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Alonso Ojeda tanto sus palabras como esta invitación que me posibilita encontrarme con ustedes esta noche en tan distinguida compañía. Señor Rector, Carlos Arturo, doctor Serpa, nuestro querido amigo Juan Roberto Lofort. Cuba ha jugado un papel muy importante en este proceso. A los otros miembros del cuerpo diplomático presentes. En fin, estamos en una situación, esto se dice con frecuencia en Colombia, pero diría que pocas veces con tanta justeza, en una situación crucial. La movilización que vamos a hacer mañana implica un esfuerzo muy importante, implica rodear el proceso que se está dando en La Habana, de un acompañamiento social, político, ciudadano definitivo. Es cierto que nos estamos aproximando a ese momento en que podamos ver a representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC y probablemente también del ELN firmar un acuerdo general de paz. Pero también es cierto que esta situación presente es una situación de extremados riesgos y quiero llamar la atención sobre eso. Hace pocas horas el expresidente Álvaro Uribe acaba de poner en su cuenta de Twitter ni más ni menos que las coordenadas del lugar donde debía ser donde debía una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional encontrarse con uno de los nuevos miembros de la mesa de conversaciones en La Habana. Este es un hecho que no es banal, no es otra de las bravuconadas, de los insultos, de las diatribas a las que estamos acostumbrados en esa cuenta. Es un desafío muy serio que implica unas connotaciones profundas sobre a lo que está dispuesta a hacer la extrema derecha en Colombia para atravesarse a este proceso. Lo que está diciéndole Uribe al presidente Santos y al país es que hay un sector de las fuerzas militares que están dispuestos a hacer también como él cualquier cosa para evitar que ese proceso siga adelante y llegue a un buen fin. Por eso el día de mañana tiene una connotación muy importante. Yo quiero felicitar al señor rector por permitir y auspiciar la presencia de la comunidad universitaria en los actos de mañana, que no son actos que tengan un signo y un propósito diferente a respaldar el proceso de paz que se está dando en La Habana. Y creo que esa invocación mañana es una invocación que tiene un respaldo constitucional. Trabajar por la paz no es una opción, no es un simple derecho, es un deber ciudadano. No quiero con esto hacer un llamado con carácter perentorio y obligatorio, pero es muy importante la presencia de todos nosotros mañana. ¿Dónde van las cosas en La Habana en este momento? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Quisiera hacer una breve referencia a estos asuntos porque es muy importante tomarlos en cuenta. Yo creo que ha habido al mismo tiempo una flexibilización de las posiciones entre la guerrilla y el gobierno. La guerrilla ha renunciado a discutir en la mesa de conversaciones asuntos que son neurálgicos, pero que facilitan un entendimiento con el gobierno. Y asimismo el gobierno ha flexibilizado hasta cierto punto sus posiciones. El primer punto del acuerdo gira en torno ya no a la discusión
de las 6 millones o 7 millones de hectáreas de tierra que fueron despojadas por la fuerza, ni tampoco sobre los latifundios de carácter improductivo, sino sobre darle legitimidad, legalidad a un hecho que existe en Colombia desde hace décadas. La resistencia campesina que se ha materializado en zonas de reserva, en despensas agrícolas para el país, en experiencias que pueden redundar en que el país cuente con un mínimo fondo de seguridad alimentaria con la producción de los campesinos que han hecho esa experiencia en las zonas de reserva campesina. Y digo que se han flexibilizado hasta cierto punto las posiciones, porque uno no entiende que siendo esa la exigencia fundamental, el ministro de Agricultura intente desvirtuar el carácter de esas zonas, llamándolas republiquetas independientes. El ministro olvida tal vez que son otras las zonas que están bajo el control territorial de fuerzas mafiosas y criminales en el país. ¿Por qué no habló el ministro de la zona o de la republiqueta independiente del señor Víctor Carranza en el corazón de la geografía nacional? O de esas otras que quedan en la costa atlántica del país, donde el Estado no es un Estado de derecho, donde existe un control y existe una forma de existencia del poder político que está por fuera de la Constitución. Así que allí todavía hay un cuello de botella que se está resolviendo y que es muy importante que se resuelva de manera favorable al campesinado colombiano. Esas zonas de reserva campesina no cuestan lo que cuesta mantener los programas de subsidio y de beneficios a buena parte de los sectores terratenientes y de los empresarios agroindustriales. El costo de esas zonas es un costo que puede ser fácilmente sufragado por la nación. Así que allí hay una posibilidad que se está abriendo y es una posibilidad que puede llegar, como ustedes bien saben, a un acuerdo histórico sobre un asunto que también ha sido parte de la historia de este país durante los últimos 60 años, para no ir muy lejos. Se está entrando en la discusión sobre las garantías políticas, sobre el asunto de cómo hacer posible que nuevos sectores provenientes, en este caso de la insurgencia armada, pero también sectores del movimiento social y de la oposición política puedan ejercer con garantías en condiciones democráticas la oposición. Aquí ha aparecido de nuevo el nombre y la historia de la Unión Patriótica. Y es una posibilidad cierta, no como un receptáculo como se ha querido presentar de las FARC, sino como una muestra de la posibilidad de avanzar hacia la construcción de democracia, el restituir no solo la personería jurídica de este movimiento, que es el acto más elemental que se podría hacer, sino por supuesto de restituir las curules y los puestos que se perdieron bajo el intenso ejercicio del genocidio político. Allí también es el momento de discutir un estatuto integral de la oposición y de la participación en una nueva forma de comunicación pública y privada con relación al espacio político. Es lo que próximamente veremos en un foro que se va a realizar a finales de este mes por parte de la Universidad Nacional y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En tercer lugar, tiene un asunto fundamental
el de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Y también allí habrá que ver si el gobierno es consecuente con el planteamiento que ha hecho el presidente Santos de buscar un cambio de paradigma para tratar el problema del narcotráfico. Y para ver si es posible, ahora sí, como no fue posible en el Caguán, entender cuáles son los experimentos que se han hecho en esas zonas de reserva de sustitución de cultivos ilícitos. Luego de eso, o paralelamente, porque se ha dicho que también van a discutir eventualmente varios temas en conjunto, está el problema del fin del conflicto, de la dejación de armas, de la cesación bilateral de hostilidades, que es una de las más importantes decisiones y de los más importantes procedimientos que habrá que acometer en este proceso. Nosotros le hemos planteado al gobierno insistentemente que acepte, y también se lo hemos planteado a la guerrilla, como un capítulo introductorio de ese importante asunto, un acuerdo humanitario que permita avanzar en este momento hacia un cese bilateral de hostilidades. Hemos hecho un planteamiento concreto sobre ese asunto. Le hemos planteado a la guerrilla que se cree una comisión de esclarecimiento sobre cuántas y cuáles personas quedan aún en su poder, y sobre la suerte de los militares y de los policías, sobre los cuales no se tiene aún noticia. Y le hemos pedido al gobierno que acepte las recomendaciones de un informe que entregamos a algunos congresistas sobre la situación de los prisioneros y las prisioneras de los grupos insurgentes en las cárceles. Así que allí hay otro asunto en el que se puede avanzar con bases ciertas y concretas. El quinto punto, sustancial, el de las víctimas, por supuesto. Tal vez el asunto más espinoso y más difícil. Porque no se trata en ese punto de una negociación. Y eso se lo hemos dicho a gobierno y guerrilla. No esperamos que sobre el tema de las víctimas y sus derechos haya una negociación entre el gobierno y las FARC. Allí lo que esperamos es un reconocimiento de responsabilidades. Porque no es posible que pueda discutirse este tema como se discuten otros. Aquí no se trata de un regateo, sino se trata de un acto que puede permitir lo que exigía el columnista Antonio Caballero en su columna del domingo anterior. Una reconciliación de las FARC, de las fuerzas militares, con la población, después de la guerra. Y eso parte de un hecho, en primer lugar, básico, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de que cada una de las partes, es un reconocimiento bilateral, ha causado una serie de hechos que han marcado la existencia de millones de personas en el país. Y sobre ese punto particular, no basta con un discurso, no basta con un perdón público, es necesario, imperativo, que las víctimas vayan a la mesa de conversaciones, sean escuchadas y que sean recibidas e incorporadas sus voces y sus clamores. Obviamente, aquí dos momentos muy difíciles. Uno, el de si habrá o no suspensión de penas para ambos lados del conflicto. Y en segundo lugar, sobre cuáles serán las condiciones de participación, no solo de las guerrillas, sino también de aquellos agentes estatales que están involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Y por último, la implementación y los mecanismos de refrendación de los acuerdos, que va a implicar y que ya implica, porque todos estos asuntos se han venido ya discutiendo en la mesa de conversaciones, el cómo incorporar los acuerdos de La Habana a una instancia que puede ser el bloque de constitucionalidad para que queden los acuerdos como parte, no de una política gubernamental, no de una política de un cuatrienio, sino como una política que hace parte o como unos lineamientos que hacen parte de la Constitución Nacional. Y allí la discusión es sobre cuál será el mecanismo concreto de la refrendación. Bueno, ese es el menú que hay y es un menú viable. Se puede conquistar con un poco de flexibilidad, pidiéndole a la guerrilla que avance con un criterio más práctico sobre todos estos temas y exigiéndole también al gobierno que deje a un lado su mezquindad, su ambigüedad en el discurso, para que podamos muy pronto llegar a ese acuerdo. Pero independientemente de eso que ocurra allá, aquí en la sociedad, en la opinión pública, se va a librar un proceso que es tan o mucho más complejo que el de La Habana. El rector en el comentario introductorio ya lo señalaba, y es que de todo esto lo más difícil es el cambio de mentalidad que se tiene que producir en la sociedad colombiana. Y ese cambio es un cambio en el cual la universidad, los académicos, los investigadores, los estudiantes, por supuesto, tienen un papel esencial. Aquí es necesario, como se dice en el lenguaje de la filosofía de las ciencias, un cambio de paradigma. Y es que, sin dejar de pensar en lo que ha sido la violencia en Colombia, yo creo que no está sobrediagnosticado el fenómeno. Es mucho lo que se puede decir y se debe decir todavía sobre lo que ha sido una violencia de 50 años en la última etapa en Colombia. Digo, sin dejar ese asunto de lado, el eje esencial de lo que hay que pensar hoy es cómo construir la paz. Cómo conceptualizar y construir un lenguaje para cambiar el eje de lo que ha sido nuestra existencia como sociedad. Y yo creo que aquí un ejercicio primero es el de llenarnos de razones y de argumentos, y de llenar a la sociedad colombiana de argumentos sobre por qué es indispensable construir la paz en Colombia. Yo he visto ya algunos de los ideólogos de la derecha diciendo, bueno, así se llegue o se llegara a un acuerdo, no cambiaría mayor cosa en este país. Continuarían los residuos de las FARC o del ELN, la violencia del narcotráfico, cooptaría esos residuos, la violencia social que en otros procesos ha venido, como en El Salvador, llevaría al país a incluso ciclos de violencia mayor de los que ya existen. Más o menos un discurso de que nada va a cambiar. Y eso es necesario controvertirlo de una manera muy clara, porque aunque parezca de sentido común, la paz es mejor que la guerra. Y es necesario demostrar por qué es así. En estos días hicimos un ejercicio en mi oficina muy sencillo de econometría. Hicimos un cálculo muy sencillo sobre la base de lo que ha dicho el propio ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo que Colombia pierde anualmente entre el 1 y el 2% de crecimiento económico. E hicimos una proyección de eso qué significa en términos
económicos. Y el resultado es que en el año 2033, en los primeros 20 años de la posguerra, Colombia lograría llegar a los 630 billones de pesos acumulados por efectos de no perder 1 o 2% de su crecimiento económico. Bueno, lo que se puede hacer con ese importante capital son cosas supremamente significativas para la sociedad colombiana. Cada año 1 millón de cupos universitarios más. Resolver definitivamente la grave crisis del sistema de salud. Construir 5 programas anuales como el de la vivienda que está hoy promoviendo el actual gobierno, y etcétera, etcétera. Es indudable que esos argumentos son los que hay que presentarle a la opinión. Y son la academia, son los maestros, son quienes trabajan en la investigación, quienes deben ayudar a construir esos argumentos. Así que ese es un panorama de nuestros retos y yo espero que podamos acometerlos con grandeza, con gran valentía y decisión en este momento que es histórico. Buenas tardes, amigos, señores miembros delegatarios de las embajadas. Doctor Horacio, qué alegría verlo de nuevo después de tantos. Nos hemos cruzado en muchos momentos con el doctor Horacio en esto de construir la paz, de hacer esfuerzos por construir la paz. Muy contento por este auditorio donde encuentro amigas y amigos de muchos años, de amigos y amigos en la construcción de la paz por este país. Iván, qué alegría compartir la mesa contigo. Señor rector, muchas gracias por esta invitación. Alonso, por la deferencia de invitarme a este encuentro tan interesante. Por fortuna, Iván ha tocado las cosas, pudiéramos decir, de la intimidad del proceso, fundamentalmente en los contenidos. Yo quiero referirme un poco más a cómo es que surgió esta oportunidad de paz. Normalmente las oportunidades de paz son escasas, no son tan frecuentes y curiosamente en Colombia se han venido dando casi que de manera cíclica de 10 años en 10 años. La primera oportunidad de paz la tuvimos en los años 80, en aquella donde se inició este proceso que desafortunadamente fue anegado en sangre, el de la Unión Patriótica, que fue un producto de un acuerdo de paz. Posteriormente, en los años 90, tuvimos otra gran oportunidad que se volvió a repetir en los años 2000 y ahora a partir del 2010. Tenemos una oportunidad en gestación. Quiero decir que esta oportunidad que se da de manera casi que cíclica es una característica muy colombiana. No se da así en otros lugares del mundo. Pero aquí nos ha tocado en suerte que se repita más o menos cada 10 años. Esto no quiere decir que si fallan las cosas ahora, la siguiente oportunidad sea en 10 años. No, esta es una lectura empírica, pero podría darse en 10 años. Si la dejamos pasar esta oportunidad, sepamos que vamos a tener 10 años más de conflictos y que esos conflictos tienen unos costos terribles. Los hemos estado viviendo durante 50 años. Si dejamos pasar esta oportunidad y una nueva viniera en 10 años, querrá decir que serán 60 años más, que estaríamos completando 60 años más de devastación, de guerra, de destrucción, de muertes, de exilios, de prisiones, de secuestro, de desaparición, de minas, de bombas. Yo creo que la sociedad colombiana
en buena hora, aunque puede ser de una manera tardía, está diciendo ya no más. Ya no más, y mañana, de manera plebiscitaria, lo va a decir en las calles. De modo que el llamamiento, la invitación que yo hago a que lo expresemos mañana, lo hagamos con el convencimiento de que estamos construyendo futuro y que estamos abandonando un pasado de violencias. Con esa convicción salgamos mañana a marchar en nuestra decisión de sembrar la paz aquí en Colombia y decirle a las partes enfrentadas: firman, porque esa es la voluntad de la sociedad colombiana. Esta oportunidad, con toda seguridad, se va a convertir en un gran acontecimiento para la vida de Colombia. No es cualquier cosa superar un conflicto que ha durado 50 años. Yo creo que además de ser la gran noticia, será el gran acontecimiento que podamos construir todos los colombianos. Las últimas 3 generaciones hemos asistido a grandes acontecimientos en el mundo. Quizás los mayores que estamos aquí, los de mayor edad, asistimos al gran acontecimiento de la revolución triunfante en América, la revolución cubana. Estas cosas fueron grandes en la historia de América Latina porque transformaron las cosas, la manera de ser Estado, la manera de construir, de construcciones sociales, pero también las relaciones internacionales se modificaron. Para América Latina significó la revolución cubana un gran faro. Surgieron los movimientos insurgentes a lo largo del continente. Asistimos a otros grandes acontecimientos como fueron las PASAs en Centroamérica, donde no triunfaron las fuerzas insurgentes en su decisión de tomar el poder, pero buscaron por otras vías salir de la guerra y abocarse a la construcción de una sociedad y de países sin conflicto armado. Fue un segundo gran acontecimiento. Asistimos después, quizás ya a algunos de ustedes les tocó, el derrumbe del socialismo real. Lo lamentamos inmensamente, pero lo vimos. Pero junto con este derrumbe también vimos surgir el fenómeno de Hugo Chávez. Lo vimos surgir casi que de la nada. También lo vimos morir batallando por una sociedad más justa. Pero al mismo tiempo hemos visto surgir en América Latina procesos revolucionarios. En la única parte del planeta donde se están dando revoluciones es en nuestro continente latinoamericano. Tenemos 4 revoluciones. La revolución socialista en Cuba, la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador, la revolución comunitaria en Bolivia. Nos están mostrando caminos, nos están mostrando que el mundo ha cambiado y que Colombia no ha de ser la excepción. ¿Por qué hemos de ser la excepción? ¿Por qué hemos de ser los pringados que vamos a cargar por siempre como una condena infinita? Una guerra de nunca acabar. La sociedad colombiana tiene una gran responsabilidad en no dejar pasar esta oportunidad y construir colectivamente las partes y nosotros ese gran acontecimiento, el final de la guerra en Colombia. Obviamente esa es una parte, no lo es todo. Quedaría el conjunto de la sociedad sin guerra en el partidor, en el punto de partida, para sin presiones, sin excusas, reclamar su lugar al momento de hacer las reformas y pugnar por transformaciones, las transformaciones que reclame la sociedad. Ahí es donde empezamos nosotros
Y yo creo, empezamos a construir la justicia social que reclamamos. La justicia social no va a salir de la discusión de las mesas de negociación en La Habana y en el lugar donde se pacte con el Ejército de Liberación Nacional en su momento. Saldrá de la construcción que haga la sociedad colombiana en su conjunto, a través de todos sus instrumentos, evidentemente sus instrumentos institucionales como Estado, pero también los instrumentos de construcción social y de expresión política de la sociedad. Aquí en Colombia, en estos momentos tenemos tres grandes, pudiéramos decir, como vertientes de entender el fenómeno de la paz en Colombia y el futuro. Uno, como lo entiende la derecha radical, que está agrupada y agrupándose en un partido que se llama Centro Democrático, que ni es lo uno ni es lo otro, pero así se han dado en llamar. Hay otra vertiente que se ubica en el centro político del país, liderado por el actual mandatario de Colombia, y que está rodeado y comprometido por un proceso de unidad política, la Alianza Nacional, una alianza de partidos que apoyan al primer mandatario del país. Y está en la vertiente de las izquierdas una gran mayoría del pueblo colombiano que no encuentra referentes políticos claros, que no encuentra unos nortes por donde marchar, pero sabe que allí está su lugar. Le corresponde a las dirigencias, a los activistas de estos sectores de la izquierda, construir los espacios de unidad, de confluencia, de convergencia, para plantearse ser alternativa de poder y pugnar llegar al poder. Es posible. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Bolivia. También lo han hecho partidos proletarios, partidos de trabajadores y de sindicalistas en Brasil, dirigiendo una potencia económica como la de Brasil. La ha hecho el movimiento popular en Uruguay, la ha hecho también el movimiento popular en Argentina. ¿Por qué hemos de ser la excepción? No hay ninguna excusa, no existe ningún determinismo que nos diga a nosotros que tengamos que cargar por siempre con esa pesadilla. Tenemos que salir de allí. El proceso con el ELN en este momento es un no proceso. Existe la disposición pública y explícita del gobierno nacional y de la dirigencia del Ejército de Liberación Nacional de conversar. Parece ser que los cálculos políticos desde el lado del gobierno, parece ser que una lectura sobre las conveniencias, de si es conveniente, si es más rentable, si es más seguro negociar primero con una y asegurar unos resultados y luego iniciar un proceso con otra. Parece ser que esto es el tipo de cálculos que se hacen al interior del gobierno. Pero no vamos a echarle toda la responsabilidad al gobierno. La dirigencia del Ejército de Liberación Nacional también tiene responsabilidades. Primero, creo y estimo que deberá generar un clima favorable y propicio para poder acceder a los diálogos de paz. En su momento los hizo la FARC. Y la FARC, pudiéramos decir, voy a utilizar una palabra que quizás no sea la más adecuada, pero quizás con el propósito de que nos entendamos. La FARC pagó el peaje para poder llegar a la mesa de negociación. Creo que el ELN no deberá ser la excepción.
el Ejército de Liberación Nacional deberá, previo a iniciar un proceso con el gobierno, anunciar el abandono de la práctica del secuestro de manera definitiva. En segundo lugar, flexibilizar sus posiciones en relación con qué es lo que se aspira a discutir. Hoy no es posible discutirlo todo y absolutamente todo y todos los grandes problemas del país. Hay temas que son indiscutibles, que se presenten en una mesa de negociación, que son los temas relacionados con el conflicto. Esto es inobjetable. Le corresponde a la insurgencia y le corresponde al gobierno discutir esos temas. Allí la sociedad no tiene participación. Pero lo que son los temas de la sociedad no pueden ser de manejo exclusivo de las partes en el conflicto armado. La sociedad tiene que reclamar también sus espacios y sus temas para discutirlos en el país y discutirlo con quien corresponda y en el momento que corresponda. Vienen momentos muy importantes para el país, lo presentimos, pero no alcanzamos a vislumbrar qué tan importantes pueden ser. Les puedo asegurar, el año 2014, que está a la vuelta de la esquina, que está a escasos 8 meses, el 2014 será un año totalmente diferente a todos los que hemos vivido en las últimas 5 décadas. Porque será un año de grandes retos, de grandes demandas hacia la sociedad, de gran disposición de cada uno de los colombianos a poder participar y reclamar el lugar que le corresponda por las reformas y las transformaciones. El conflicto armado tendrá final en el 2014, estimo yo, y no sería malo que fuera en el 2014 cuando curiosamente se estén cumpliendo 50 años de vida de las insurgencias, que se firme el acuerdo que ponga fin a la lucha armada, pero al mismo tiempo al inicio de una nueva vida política para estas organizaciones y para el conjunto del país. Quedará despejado el camino para la participación política y social del conjunto de la sociedad. Ya no habrá excusas para decir, es que mientras exista el conflicto no puedo expresarme. Ya vamos a poder expresarnos. Y quien no participe no sale en la foto de las transformaciones. Quien no participe se niega a la participación y a la construcción del gran acontecimiento que tenemos los colombianos, que nos ha tocado a nosotros. Yo creo que tenemos que tener una gran disposición a estar allí y a reclamar nuestro lugar. Muchas gracias. Alonso, usted no sabe lo peligroso que es darle la palabra a un político. Solo quiero saludarlos, decirle a Alonso que gracias por la invitación, que felicitaciones por este programa que tantas satisfacciones nos ofrece a las y a los demócratas. Decirle al señor rector lo mismo. Sabemos cómo esta universidad se orienta dentro de todas las formulaciones pedagógicas, pero con un sentido muy claro de lo que es la participación, el respeto a los derechos que tienen sus integrantes, la comunidad educativa, a pensar libremente y a participar especialmente en
todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Pues he tenido el privilegio en mi larga vida política de conocer de cerca muchas situaciones del país. Al padre de Iván, con quien desde las orillas distintas en las que participábamos en el proceso político tuvimos una muy cercana relación alrededor del tema de la paz, de los derechos humanos, de la convivencia, de la democracia, etc. Y me complace, no ahora, desde cuando empezamos a ver su figura y su palabra y su pensamiento, advertir en Iván no solamente un digno sucesor de las ideas de su padre, sino un político moderno, una persona que está muy sintonizada con las realidades del país. Lo acabamos de ver con su exposición, una exposición centrada, seria, de mucho carácter, con mucho compromiso, alejada de los extremismos, pero centrada alrededor de unos principios éticos y políticos que realmente se sintonizan con muchas querencias, con los grandes deseos de los colombianos. Y con Felipe, con Carlos Arturo, también hace mucho rato que hemos tenido oportunidad de dialogar sobre todos estos temas. Tuve el privilegio de ser alumno de su padre. Miren lo interesante que es tener muchísimos años y conozco su pensamiento. Lo conocí cuando estaba en la insurgencia. Es algo que me llena mucho de atención porque es el mismo. Es una coherencia que indica cómo hay personas que entienden perfectamente cuál es el sentido del conflicto, el sentido de la profunda crisis económica y social del país, y desde donde quiera que estén, ahora en la democracia, en la lucha política constitucional, propugnando porque se logre la paz. Mañana es un día muy especial. Yo participo del llamado que aquí se ha hecho. No tengo mayores responsabilidades políticas, públicas. Me identifico como director de una pequeña revista virtual desde donde estamos luchando por la paz, por la democracia y porque mañana, como todas y todos queremos, sea un gran éxito. Vamos a celebrar muy pronto la paz de los colombianos. Muchas gracias. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Mi nombre es Luis Rojas, soy Para de todo. noveno semestre. Duro. Mi nombre es Luis Rojas, soy de noveno semestre de filosofía. Pues la pregunta muy concreta es que, si bien como ciudadano del común y como estudiante, y creo que hablo pues por muchos, ya los medios yo creo que bueno, algunos medios lo han planteado y mucha gente lo ha dicho ya, pero yo quiero enfatizar en eso, y es que, bueno, muchos de los ciudadanos del común no nos sentimos, digamos, representados obviamente ni por la parte de las FARC ni por la parte de gobierno. En ese sentido, pues como ya se ha dicho, sí habría la necesidad de que en la mesa del diálogo sí haya una participación popular, ¿no? En el sentido de que pues hay mucha gente que no está identificada con ninguna de esas dos banderas. Pero la complicación que yo personalmente veo ahí es que, si bien uno no pertenece a ningún partido oficialmente ni a ningún movimiento, uno tendería casi que sentirse como un fantasma, en el sentido que uno no sabría en qué perspectiva va a participar ahí. En ese sentido, yo creo que habría que crear o pues planteárselos a ustedes cómo ven esa perspectiva de plantear una forma de participación alterna en la que esa fuerza popular a la que pertenecemos nosotros vamos a participar. Por ejemplo, en mi caso yo lo hago
desde la relación, pues mi proyecto de grado es, no es propaganda, el proyecto de grado es un enlace entre la filosofía, la educación popular para la participación política. En ese sentido yo creo que habría que pensar un poco en eso. Gracias. A ver, el doctor Álvaro Hugo. Y luego se prepara la... Más que una pregunta, es como una especie de convocatoria. Más duro. La idea, la última vez que estuvo el doctor Horacio aquí quedamos un puntito que era la democracia en los Twitter. Esto ha evolucionado porque pues uno lo que está viendo hoy es que esa democracia en los Twitter nos está llevando a una degradación total. Entonces, yo creo que aquí nosotros que estamos aquí desarmados, podemos ya tirar los fierros, pues nos toca pensar seriamente que bueno, no nos tocó este punto de que llamaron de la degradación de las armas, pero nos está tocando lo peor de nuestro escenario en el que debemos participar todos, que es la degradación de la política. Y tenemos un régimen político bien bipolar, no un partido en la U que tiene un presidente en el gobierno y un señor haciéndonos la oposición. Uribe. Pero las voces nuestras no tienen ninguna significancia aquí en cada Twitter de nuestro expresidente. Yo creo que es algo que nosotros debemos revisar porque es en manos nuestras, movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos de minorías, que debemos tener una serie de normas que no pasan necesariamente a que son fundamentales de que se firme un proceso de paz. Para mí la paz es una infraestructura, pero la construcción de paz del país pasa por parámetros que debemos establecer en un diálogo. Cuando los compañeros de la FARC y del ELN ojalá firmen, y el Estado, a que le falta que le llegue el complejo de Caperucita, realmente se siente también a reconocer todas las cosas que ha producido. Yo voy a traer una discusión, en su momento fue clandestina, entre Bateman y Ricardo Lara Parada. El objetivo de ellos era si se seguían entierrando o no se seguían entierrando. La idea era, no, hay que terminar este conflicto. De ahí, de esa reunión se hace una cosa importantísima, que es luchar por la democracia en una evaluación histórica. Y es que el partido, no hacemos anticomunismo, sino simplemente una observación, nos dejó como constancia histórica la construcción del socialismo y el centralismo democrático. Desafortunadamente muchas veces fue más centralismo que democracia. Alguno de ellos le traía la cosa de Rosa Luxemburgo y planteaba que la democracia fue un proyecto más largo que el proyecto leninista. Esa misma discusión está instalada hoy en nuestra sociedad. ¿Qué democracia planteamos? La democracia está tan devaluada que eso de que la democracia es un marco revolucionario, hay que hacer una rebajita. Digamos, necesitamos una democracia para el cambio. Y con eso hay que comprometerse. Pero ese discurso tiene que tenerlo la sociedad civil y quienes salen de las armas. Porque le hemos regalado por 70 años al imperialismo y a las oligarquías el cuento de que ellos son la democracia. No, la democracia es el movimiento social. La democracia es lo alternativo. La democracia es quien lucha por la paz. Pero hay que convencerse de eso. Yo diría que eso es una plataforma que debe tener otros valores. Como el de que la vida es un valor absoluto. Eso no está en negociación. Eso no puede pasar porque de pronto el Estado o la insurgencia diga, ahora nos vamos a poner de perdonavidas. No, la vida es algo que es un valor absoluto. Acompañado de libertades civiles y de derechos. Son dos cosas fundamentales. Otra cosa es que hay que plantearse un pacto inteligente con la naturaleza. Hay que hacer que nuestra geografía tan rica no se la coma la minería, no se la coma la extracción. Yo diría otro punto fundamental, que creo que pues, es simplemente un señalamiento de las cosas que se deben plantear desde la sociedad civil. Debemos hacer un nuevo contrato social, pero sobre todo que reivindique a toda la gente que ha sido excluida de los pactos como los del Frente Nacional, que debemos acoger a toda la pobreza que hay a granel en este país, a todos los marginados, no solo económicos, sino culturales y políticos. Nosotros tenemos el deber desde estos escenarios de hablar de una plataforma por un nuevo contrato social. Laura Maya, soy periodista. Mi pregunta es la siguiente, o más bien son ciertas preocupaciones que tengo frente al proceso de paz y lo que estamos viviendo en este momento. Si bien tenemos conciencia que la paz no se limita a los acuerdos,
ni a la firma, ni al silenciamiento, los fusiles, sino que implica un proceso de construcción social que exige una reconciliación con nuestra historia, con nuestro pasado. Me asoma la preocupación cómo en este contexto de violencia que estamos viviendo, no estamos hablando de violencias pasadas, estamos hablando del presente, cómo empezar a transformar esa conciencia ciudadana frente a su papel y su participación en la construcción de una nación en paz. Cómo vamos a deconstruir al visto como enemigo, cómo vamos a exorcizar esos odios de los corazones, cómo vamos a ser tolerantes. Y frente a eso también me pregunto, ¿qué va a pasar con la guerrilla cuando se desmovilice? ¿Los van a acribillar en las calles? ¿La sociedad va a poder perdonar, entenderlos, verlos como sujetos políticos? ¿Va a poder hablar en algún momento de la lucha insurgente con respeto? ¿O los vamos a ver como unos contradictores que por maniobras equivocadas tenemos que soportar en el Congreso y les vamos a cerrar las puertas? Ahora, el marco legal para la paz, que propone importantes avances en materia de justicia transicional, se podría emplear de manera, no sé cómo decirlo, pero que lleve a justificar la ampliación del fuero penal militar, unas por otras, rebaja de penas, penas alternativas, qué sé yo, y permitir impunidad en graves crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. ¿Ese es el costo? ¿Ese es uno de los sapos que tendremos que tragarnos? ¿O cómo vamos a avanzar para construir esa nación en paz? Gracias. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Iván, que está de tiempo súper corto. Sí, ustedes me disculpan, pero este debate que tenemos ahora en 360 grados, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad importante. Vamos a discutir asuntos como los que hemos tratado hoy. Bueno, yo básicamente diría esto. Nosotros hemos sostenido en el debate sobre las víctimas y sus derechos una tesis que coincide con varios de los asuntos que se plantearon aquí, y es que la reconciliación de una nación no es algo distinto a un proceso de democratización horizontal. Mi perspectiva es que en una sociedad puede haber actos de reconciliación serias solamente sobre la base de que hay un proceso de democracia. Y lo digo por las experiencias que hemos visto. En Sudáfrica no hubo simplemente un acto profundamente humano de verse a los ojos los enfrentados históricamente. Hubo una transformación real del poder político, en el que fue posible lo otro, en el que fue posible el perdón, en el que fue posible tenderse la mano, etc. Así que, y en esto le digo al joven filósofo, eso nos concierne a todos en este proceso. Buscar que lo que salga de la mesa amplíe el universo de participación en esta sociedad. De los campesinos, por ejemplo. La guerra no ha sido entre la guerrilla y el Estado, simplemente ha sido una guerra contra el campesinado, por exterminar el campesinado. De los sectores de oposición, de los sectores de la guerrilla, por supuesto. Voy a, digamos, esa consideración que se hace y que Maureen la planteaba, ¿cómo haremos para aceptar que ellos vengan? Bueno, pero es que realmente visto lo que hay, es que esta sociedad ha aceptado mucho. Acaba de morir en su lecho el señor Carranza. Y para mí, digamos, no fue asombroso que no hubiera sido juzgado, pero sí un poco la desfachatez con la que se presentó su obituario ante la sociedad colombiana. El mayor jefe paramilitar de este país, el criminal de lesa humanidad por excelencia, siendo tratado como un hombre de paz, como un empresario honesto. Háganme el favor. Así que, vamos,
aquí el cambio de mentalidad tiene que pasar por vernos bien al espejo. Me acuerdo que el doctor Serpa, en un ejercicio que hicimos sobre las comisiones de paz, decía, no sé a propósito de qué asunto, que un miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara había sido Pablo Escobar. No sé si me equivoco en la cita, doctor Serpa. Así es. Es decir, eso de un lado, pero de otro, por supuesto, el hecho de que vamos a tener que equilibrar una buena dosis de impunidad entendida por lo que yo diría es una suspensión de penas generalizada, con un inmenso ejercicio de verdad. Yo creo que todo lo que ha antecedido en los procesos que hemos visto es simplemente un amago de lo que debe ser un verdadero proceso de esclarecimiento, y que va a pasar por decir cosas como las que estoy diciendo y muchísimas otras en público y de frente y cara a cara entre víctimas y agresores, pero también entre muchos sectores de la izquierda. Yo creo que es muy importante que entre las múltiples reconciliaciones que tendrán lugar en este país haya una reconciliación de la izquierda, y esa tiene su forma también, que habrá que decirnos unas cuantas verdades entre nosotros, pero también entre la derecha. La derecha de este país tiene que sincerarse.